¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy quiero que viajemos juntos en el tiempo, a una época que, aunque lejana, nos dejó lecciones que resuenan hasta el día de hoy. Hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, un evento que cambió para siempre el mapa del mundo y el corazón de la humanidad. No lo haremos con datos fríos ni con números de batallas, sino a través de las imágenes que nos quedaron, de los rostros que vivieron esos días de incertidumbre y de las historias que se tejieron en medio del caos. Es fundamental recordar, no para revivir el dolor, sino para entender cómo llegamos hasta aquí y sobre todo, para no repetir los errores del pasado. Acompáñenme en este recorrido visual y humano por uno de los capítulos más oscuros y, a la vez, más reveladores de nuestra historia reciente. Imaginen por un momento un mundo que apenas se recuperaba de una gran guerra y de una fuerte crisis económica. En Europa, el ambiente estaba cargado de tensión. Líderes con discursos nacionalistas y promesas de grandeza empezaron a ganar poder. En Alemania, Adolf Hitler y su partido nazi hablaban de restaurar el orgullo nacional, pero sus palabras escondían una ideología de odio y expansión. Las primeras fotografías de la época no son de batallas, sino de desfiles militares imponentes, de multitudes escuchando discursos apasionados y de banderas con símbolos que pronto se convertirían en sinónimo de terror. Esas imágenes nos muestran cómo, poco a poco, la semilla de la guerra fue sembrada en la mente de la gente, mucho antes de que sonara el primer disparo. El 1 de septiembre de 1939, todo cambió. Alemania invadió Polonia y el mundo contuvo la respiración. Las imágenes de ese momento son sobrecogedoras. Tanques avanzando sobre campos que hasta ayer eran de cultivo, ciudades polacas en llamas y una población civil huyendo con lo poco que podían cargar. Francia y el Reino Unido, atados por alianzas, le declararon la guerra a Alemania. Lo que había sido una tensión política se convirtió en un conflicto armado a gran escala. Las fotografías de los periódicos de la época mostraban a jóvenes soldados despidiéndose de sus familias en las estaciones de tren, con una mezcla de patriotismo y miedo en la mirada, sin saber si volverían a ver sus hogares. La guerra no se quedó en Europa. Rápidamente, como un incendio que el viento aviva, se extendió por todo el planeta. Japón, con sus propias ambiciones imperiales en Asia, se alió con Alemania e Italia, formando lo que se conoció como las potencias del eje. Del otro lado, se unieron las naciones que se oponían a esta expansión, los aliados, liderados por el Reino Unido, la Unión Soviética y más tarde, Estados Unidos. Cada país que se sumaba al conflicto aportaba sus propios recursos, sus soldados y sus propias tragedias. El mundo quedó dividido en dos, y las imágenes de la época nos muestran un planeta en conflicto, desde los desiertos del norte de África hasta las selvas del Pacífico, un testimonio visual de la Primera Guerra verdaderamente global. Con el paso de los meses, la guerra adoptó nuevas y aterradoras dimensiones. La estrategia alemana, conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago, demostró ser devastadora. Países como Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia cayeron en cuestión de semanas. Las fotografías de París, la ciudad de la luz, nos la muestran ocupada, con banderas nazis ondeando en el Arco del Triunfo y soldados alemanes patrullando los campos elíseos. Estas imágenes no solo documentaban una victoria militar, sino la humillación de una nación, y un símbolo de la aparente invencibilidad del eje. La población francesa, acostumbrada a su libertad, tuvo que aprender a vivir bajo la sombra de la ocupación, un cambio drástico que quedó grabado en los rostros capturados por los fotógrafos de la época. Mientras tanto, en el Reino Unido, la gente se preparaba para resistir. La batalla de Inglaterra fue un enfrentamiento aéreo crucial. Durante el día, los pilotos de la Real Fuerza Aérea se enfrentaban a la Luftwaffe alemana en los cielos. Por la noche, las ciudades británicas, especialmente Londres, sufrían bombardeos constantes en lo que se conoció como el Blitz. Las imágenes icónicas de la Catedral de San Pablo, envuelta en humo pero intacta, se convirtieron en un poderoso símbolo de la resistencia británica. Los refugios antiaéreos improvisados en las estaciones de metro y los rostros cansados pero decididos de los londinenses nos cuentan una historia de valentía y de una comunidad que se negó a rendirse ante el miedo y la destrucción. La guerra dio un giro dramático en dos frentes casi simultáneos.
En junio de 1941, Hitler rompió su pacto con Stalin e invadió la Unión Soviética, abriendo un frente oriental masivo y brutal. Las imágenes de esta campaña son de una crudeza extrema: el invierno ruso congelando ejércitos enteros, ciudades como Stalingrado reducidas a escombros y millones de vidas perdidas en ambos bandos. 6 meses después, el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Las fotografías de los barcos en llamas y el humo negro elevándose sobre el Pacífico conmocionaron al mundo, y provocaron la entrada de Estados Unidos en la guerra, transformando definitivamente el conflicto en una conflagración mundial sin precedentes. Con Estados Unidos en la contienda, la balanza comenzó a inclinarse lentamente. La maquinaria industrial estadounidense se puso al servicio de la guerra, produciendo una cantidad abrumadora de barcos, aviones, tanques y armas. Este esfuerzo no solo se vio en el frente, sino también en casa. Las fotografías nos muestran a millones de mujeres estadounidenses, apodadas Rosie the Riveter, trabajando en las fábricas, ocupando los puestos que los hombres habían dejado al ir a la guerra. Este fenómeno no solo fue clave para la victoria aliada, sino que también representó un paso gigante en la lucha por la igualdad de género, demostrando que las mujeres eran capaces de realizar trabajos tradicionalmente masculinos y contribuyendo a un cambio social profundo que perduraría mucho después del fin del conflicto. La guerra no solo se libró en los campos de batalla. En cada ciudad ocupada, en cada pueblo sometido, surgieron actos de valentía silenciosa. La resistencia, formada por ciudadanos comunes, hombres y mujeres, arriesgaba su vida todos los días. Realizaban sabotajes, imprimían periódicos clandestinos, ayudaban a pilotos aliados derribados y protegían a familias judías de la persecución. Las pocas fotografías que existen de estos grupos nos muestran rostros anónimos llenos de determinación, operando desde las sombras, en sótanos y bosques. Estas imágenes son un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu humano lucha por la libertad y la dignidad, demostrando que la guerra también se combate con coraje y solidaridad. En medio de la guerra, la vida cotidiana continuaba, pero transformada por completo. Las mujeres asumieron roles protagónicos no solo en las fábricas, sino también en el mantenimiento de la sociedad. Eran enfermeras en el frente, administradoras en las ciudades, y las responsables de mantener a sus familias unidas con recursos limitados. Las fotografías de la época nos muestran mujeres haciendo largas filas para conseguir alimentos con cartillas de racionamiento, cultivando vegetales en jardines de la Victoria y enseñando a sus hijos a usar máscaras de gas. Sus rostros, a menudo marcados por la preocupación, también reflejan una fuerza inquebrantable, la de quienes sostienen el mundo mientras éste se desmorona a su alrededor. Los niños fueron quizás las víctimas más inocentes del conflicto. Muchos fueron separados de sus familias, evacuados de las ciudades para protegerlos de los bombardeos. Las imágenes de pequeños con etiquetas de identificación colgadas al cuello, esperando en andenes de tren sin saber cuál sería su destino, son de las más conmovedoras de la guerra. Otros tuvieron que crecer demasiado rápido, aprendiendo a vivir entre ruinas, buscando comida y cuidando de sus hermanos menores. Las fotografías de niños jugando entre los escombros de edificios bombardeados en Londres, Varsovia o Berlín, nos hablan de la increíble capacidad de resiliencia de la infancia, pero también de la profunda cicatriz que la guerra dejó en toda una generación, robándoles la inocencia. Pero detrás de la guerra de los soldados, se escondía una tragedia de proporciones inimaginables: el Holocausto. El régimen nazi llevó a cabo un plan sistemático para exterminar a la población judía de Europa, así como a otros grupos considerados indeseables. Las imágenes que salieron a la luz al final de la guerra, de los campos de concentración y exterminio como Auschwitz y Dachau, revelaron al mundo el horror absoluto. Fotografías de prisioneros esqueléticos, de montañas de pertenencias robadas y de las instalaciones de la muerte son un testimonio gráfico e irrefutable de la capacidad humana para la crueldad. Recordar estas imágenes es doloroso, pero es un deber moral para honrar a los millones de víctimas y para asegurar que la negación y el olvido nunca triunfen. Hacia 1944, el final de la guerra parecía estar más cerca. El 6 de junio, conocido como el Día D,
Las fuerzas aliadas llevaron a cabo el desembarco de Normandía, la mayor invasión anfibia de la historia. Miles de barcos cruzaron el Canal de la Mancha y miles de soldados desembarcaron en las playas de Francia bajo un fuego enemigo incesante. Las fotografías de ese día, borrosas y movidas, capturan el caos, el valor y el sacrificio de aquellos jóvenes. Esta operación fue el principio del fin para el régimen nazi en Europa. A medida que los aliados avanzaban desde el oeste y los soviéticos desde el este, la Alemania de Hitler se vio acorralada, y la liberación de Europa, ciudad por ciudad, comenzó a ser una realidad. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Las imágenes de la rendición alemana son de un contraste absoluto. Por un lado, la desolación de ciudades como Berlín, reducida a un mar de ruinas. Por otro, la euforia incontenible en las calles de París, Londres y Nueva York. Las fotografías de multitudes celebrando, de marineros besando a extrañas en Times Square y de familias reencontrándose después de años de separación, nos muestran el alivio colectivo de un mundo que había sobrevivido a la pesadilla. Sin embargo, en el Pacífico, la guerra continuaba con una ferocidad implacable. La lucha contra Japón seguía cobrando miles de vidas en batallas sangrientas por el control de pequeñas islas. El conflicto llegó a su fin de una manera abrupta y aterradora. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las imágenes de la nube en forma de hongo y la devastación total que dejaron a su paso inauguraron la era atómica y mostraron al mundo un nuevo poder de destrucción masiva. Con la rendición de Japón días después, la Segunda Guerra Mundial concluyó oficialmente. El mundo celebró la paz, pero lo hizo con una nueva conciencia. La humanidad ahora poseía la capacidad de aniquilarse a sí misma. Esta nueva realidad cambiaría para siempre las relaciones internacionales y la forma de entender la guerra y la paz. Al final, ¿qué nos queda de todo esto? Nos quedan las imágenes, las historias y las lecciones. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 60 millones de muertos, ciudades en ruinas y un trauma global. Pero también dio lugar a la creación de las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir futuros conflictos, y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos enseñó sobre los peligros del odio, del nacionalismo extremo y de la indiferencia. Mirar estas fotografías de hace 80 años no es solo un ejercicio de historia, es un acto de memoria. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo, conocer este pasado, honrar a sus víctimas y asegurarnos de que las lecciones aprendidas con tanto dolor no se olviden jamás. Porque solo recordando podemos construir un futuro de paz. Muchas